que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos según estamos hoy, Señor, por favor, bendice nuestras vidas. Háblanos al corazón, aliértanos de lo que sea, danos desafío, conversión, santificación, lo que tengas para nosotros hoy, según necesitamos cada quien. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Fe saludable, hermanos, es el tema de todo este mes. Recuerdan ustedes, este es el año de la salud y cada mes abordaremos un tema especial y este mes iniciamos una nueva serie de sermones que se llama así, Fe saludable. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, nos da una declaración bíblica muy hermosa que creo que ustedes y yo podemos considerar para todo este mes. ¿Lo leen conmigo? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y hoy el mensaje, si debe tener un nombre, es este: vivamos la fe que vence al mundo. Vivamos la fe que vence al mundo. Antes de que leamos el pasaje, quiero, si quieren prepararlo, es Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 al 29, porque resulta que esta lectura que estamos haciendo y estudio que estamos haciendo de todas las cartas de Juan coincide perfectamente con los temas que hemos desarrollado durante este año. Entonces leeremos Primera de Juan 2, 18 al 29, pero déjame introducirme antes de leer el pasaje de esta manera. Cuando hablamos de fe, hablamos de por lo menos dos cosas. Debemos distinguir estas dos diferencias. Podemos referirnos a la capacidad, la decisión y el atrevimiento de creer en una verdad, como cuando creemos en Cristo por primera vez y le entregamos nuestra vida para salvación. Y por otro lado, cuando hablamos de fe, también hablamos de nuestro sistema de creencias, es decir, nuestra teología, nuestras doctrinas. Hasta decimos, ¿usted de qué fe es? O sea, se pregunta, es de la fe bautista y este es de la fe metodista. Y no se refiere al atrevimiento de creer en una verdad como Jesús, sino se refiere al conjunto de creencias, conjunto de ideas o doctrinas que tenemos. ¿Sabe qué? En el pasaje que abordaremos hoy, Juan aborda los dos puntos de vista. Juan aborda los dos sentidos de fe, como esta experiencia de creer en algo, de confiar en algo, esta virtud de poner nuestra confianza en algo, pero también aborda este aspecto de la fe, como nuestras doctrinas, como nuestras ideas. Es evidente que para Juan esto es muy grave. Ya desde los versículos anteriores que hemos leído en la carta de Juan, él comenzó advirtiéndonos de los errores doctrinales que hay en el mundo. Ahora es muy triste pues que en el primer siglo, o sea, Juan es un testigo ocular de la encarnación. Juan vio al Señor Jesucristo vivo, lo tocó, de hecho de eso habla él, y ya en su época ya había herejías, ya había falsas doctrinas en la iglesia del Señor. Es muy triste, por supuesto que en nuestra época pues más aún problemas de ese tipo, pero él nos advierte sobre eso porque es serio eso de tener una sana doctrina. Y estoy hablando del conjunto de creencias, estoy hablando de este aspecto de la doctrina, de conjunto de creencias, teología, ideas que debemos tener. Muy bien, todo el mes meditaremos en esto, por supuesto, en la carta de Juan, primera carta de Juan, seguiremos leyendo los pasajes, pero cosa maravillosa, el Espíritu Santo ha hecho coincidir esto porque de eso nos habla Juan. Vamos a leer entonces el pasaje, primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 29. Se los leo, me siguen con su vista, puede estar en la pantalla para ustedes o en su Biblia si usted gusta. Dice así Juan: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él,
Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos, por favor. En Jesús lo pedimos. Amén. Juan inicia con un tema delicado, el anticristo y los anticristos. Sí, es sobre doctrina, ¿están de acuerdo conmigo en eso? O sea, apenas cambiamos nuestro tema y el pasaje que encontramos tiene que ver con eso, porque así ha hecho el Espíritu Santo coincidir con nuestro tema de este año. Él habla del anticristo y los anticristos. Hay que señalar una cosa. Juan dice, según vosotros oísteis del anticristo. Juan no está diciendo esto como que Dios me reveló esto acerca de estas cosas, pero ustedes tienen, como que le dice, ustedes traen ese tema en su mente. Les han dicho de esas cosas y que el anticristo y no sé qué, pues quiero decirles que sí hay problemas doctrinales. Juan comienza con este tema. Por eso, antes de sacar las enseñanzas, tengo algunas enseñanzas que compartir con ustedes, algunos desafíos que me parece que son muy claros en este pasaje. Pero antes de eso, me parece que necesitamos entender de qué hablaba Juan. ¿De qué hablaba cuando se refiere a los anticristos? Porque él establece que el tema del anticristo es un tema que traían los hermanos de aquella época. Dice, pero yo quiero hablarles entonces de esto, los anticristos. Pero necesitamos señalarlo, porque usted y yo tal vez cuando pensamos en los anticristos, que Juan piensa aquí, tal vez usted y yo nos imaginamos a alguien con trincho, con cola, con patas de gallo y de cabra, y rojo y muy feo. Pero Juan dice, salieron de nosotros. Juan se refiere a anticristos, a tal vez personas o tal vez ideas que salieron de la iglesia. No está hablando Juan de como que una religión ajena al cristianismo, allá persiguiendo a los cristianos. No, Juan está hablando de algo cercano a la fe cristiana. Y creo que si perdemos de vista esto, entonces usted y yo no podemos cuidar la sana doctrina porque nos perdemos en la confusión. Por eso, hablemos de este asunto, el anticristo y anticristos. La palabra griega anti, o la prefijo que se pone a las palabras anti, en el idioma griego, se usaba para dos usos diferentes. Para hablar de algo inferior o algo sustituto de una cosa, o para hablar de algo contrario completamente a esa cosa. Por ejemplo, cuando se ponía la palabra anti a la palabra comandante. Anticomandante, ¿saben qué era un anticomandante? Un subcomandante. O sea, otro comandante pero inferior. Decir anticomandante era eso, decir un comandante pero inferior. Pero también se usaba para referirse al comandante del otro ejército, del ejército enemigo. Es muy seguro que cuando Juan usa esto, la palabra anticristo la usa en el primer sentido. Aunque usted y yo podemos usarlo también en el otro si gusta. Se refiere a algo que no es Cristo, pero pretende serlo. Y posible también se puede referir a algo que es absolutamente contrario a Cristo. Sin embargo, Juan se refiere a personas que salieron de la iglesia. Así que no se trata de personas que blasfemaron contra Cristo y dijeron groserías contra Cristo. No, seguramente se trataba incluso de personas que hablaban de Cristo, como si conocieran a Cristo. Si se hubiera tratado de personas que blasfemaron contra Cristo, Juan ni siquiera hubiera escrito de eso, porque no hubieran engañado a nadie. A una persona, no sé, si aquí de repente se pone en la esquina una iglesia satánica, iglesia del diablo, ¿quién de los de esta iglesia va a ir ahí? ¿Quién va a ir a eso? Nadie, ni siquiera tendría yo que predicar. Hermanos, no vayan. ¿Quién va a ir a eso? Pero si uno de nosotros se vuelve loco en una herejía y empieza a enseñarla, capaz que sí convence a algunos de nosotros. Y esto es lo grave de este asunto. Por eso Juan advierte sobre este asunto. Él dice que salieron de la iglesia, no se refiere a personas que blasfemaron abiertamente contra el Señor. No les hubiera seguido nadie y no hubiera sido necesario escribir de eso. Pero Juan habla de personas que habían estado en la iglesia y su daño era más grave porque justamente enseñaban un anticristo, enseñaban un subevangelio. ¿Estoy hablando claro? ¿Se acuerdan lo que dije de anticomandantes? Era un como subcomandante. Entonces eran personas que estaban enseñando un paraevangelio, uno que no es el evangelio, pero que se parece al evangelio, que finalmente contradice el evangelio, pero que es muy parecido y por eso puede confundir a muchas personas y por eso muchas personas lo siguen. Por eso déjeme decir entonces 7 características que me parece que tiene los anticristos en la época de Juan y en nuestra época. Número 1, se trata de una idea o doctrina que se confunde con la fe verdadera. De ahí su maligno poder para engañar a los cristianos débiles.
Cometemos un grave error cuando nos pasamos la vida tratando de ubicar al anticristo. Hay gente el día de hoy queriendo ubicar al anticristo. El anticristo es este y el anticristo es aquel. Como una persona. Mientras que somos engañados por los muchos anticristos que contaminan la fe de las congregaciones. Yo digo, son más dañinos los anticristos que el anticristo. Si hay uno por ahí, pues usted y yo no creemos en eso. Pero las ideas que pululan en el mundo evangélico, anticristos o subevangelios, como otro evangelio que no lo es en verdad, eso es más peligroso que cualquier cosa. Se trata de una idea, número 2, se trata de una idea o doctrina que de alguna manera contradice el ministerio de Cristo en la tierra, en la vida del hombre. Digamos que impide que el ser humano pueda acercarse al Señor Jesucristo como debe. No necesariamente dice blasfemias contra Jesús, pero de alguna manera contradice la obra de Jesús en la vida de las personas. Voy a explicar eso más adelante, no se preocupe. Número 3. También es una negación de cualquiera de los ministerios de la Trinidad misma. Juan nos aclara diciendo lo siguiente, si quieren lean conmigo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Seguramente los cristianos que salieron de las iglesias que Juan pastoreaba no negaban la existencia de Dios. No decían, no hay Dios, no. Ni negaban la existencia del Señor Jesucristo. Pero con sus enseñanzas, de alguna manera, sí negaban los atributos o ministerio en la gente del Padre y del Hijo. Miren, la Trinidad es una doctrina que nos ayuda a entender con claridad la sencillez y dinámica del Evangelio. Lean conmigo esta palabra que dijo el apóstol en Hechos 20:21. Dice así: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto no puede faltar en el Evangelio. Esto no puede faltar en el Evangelio. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Usted y yo no podemos compartir el Evangelio si no compartimos estas cosas. No importa cuánto digamos usted y yo a la gente, Señor, descubre el campeón que hay en ti, decláralo. No importa lo que digamos. Si no llamamos a la gente al arrepentimiento para con Dios, el reconocer su pecado y la fe en Jesucristo, no es el Evangelio. Y el día de hoy hay un montón de doctrinas y comunidades que predican de todo, menos el Evangelio preciso. No niegan en el sentido que dicen, no hay Dios, no hay Cristo. No lo niegan, pero sí niegan la efectividad de lo que dice la palabra, porque no lo enseñan, y eso se refiere Juan, a eso se refiere cuando habla de anticristos. Negar o poner en duda cualquiera de las demandas o ministerios del Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un anticristo. Seguiré aclarándolo porque voy a decir 7 cosas sobre esto y creo que se va a aclarar más con todo lo que más que voy a decir. Número 4. Se trata además de una moda que contradice las enseñanzas antiguas y fundamentales de la fe. Es algo así como una nueva moda, una nueva unción. ¿Han oído de eso de las nuevas unciones? ¿Les han invitado a una nueva unción a usted? Juan nos aclara esto al decirnos lo siguiente. Lean conmigo si quieren. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permaneced en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Asistía a nuestra iglesia una hermana, famosa, líder en nuestra iglesia, hace algunos años, algunos de ustedes todavía no venían, y resulta que fue por ahí, le invitaron a un encuentro. Creo que fue a un preencuentro, después a un encuentro y después a un posencuentro. Y ella sentía como que se había convertido de nuevo. De hecho, así le predicaba a las demás hermanas de nuestra iglesia, hasta que hablamos con ella y a otras personas. Les predicaba como que recién hubiera nacido de nuevo. Y uno se preguntaba, ¿y la fe antigua que recibió cuando conoció a Cristo la primera vez, cuando vino a la iglesia por primera vez? Lo puede poner por ahí. La fe, cuando entregó su vida a Jesucristo, ¿dónde quedó? Ahora tiene una nueva revelación. Hay cristianos que les pasa eso. De repente van a un lugar, los tumban, les hacen esto, aquello, y sienten como que tienen una rueda al revés. ¿Qué dice Juan? Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Que andan inventando cosas nuevas, lo que recibieron ustedes a Cristo, la sencillez del Evangelio, cree en Cristo, arrepiéntete con respecto a Dios, cree en Jesucristo, la doctrina básica de la salvación. Eso es lo básico, que andas inventando experiencias nuevas, unciones nuevas. Ojo con eso, porque de eso se trata un anticristo. 5. Aunque se nos habla de un anticristo, Juan dice, yo sé que ustedes traen el tema del anticristo, en este pasaje Juan nos habla además de muchos anticristos. Creo que no se refiere a personas, no está hablando de personas, está hablando de ideas,
algo así como principios, ideas, que pueden manifestarse de diversas maneras y en diferentes personas. Voy a ser muy claro, porque me siento obligado, soy el pastor de esta iglesia y debo advertirles de algunas cosas, porque creo que con lo que voy a decir podemos identificar algunas cosas hasta por nombre y apellido. Hagamos una lista de algunos anticristos que encontramos el día de hoy. Déjenme decirlo con los rasgos que tienen según el evangelio que Juan nos predica en esta carta. Cualquiera que se adjudica un título que solo le corresponde al Señor Jesús es un anticristo. Como cualquiera que se nombra a sí mismo sumo pontífice, o cualquiera que se nombra a sí mismo el ungido de Jehová. Hay pastores y apóstoles que se llaman y se hacen llamar el ungido de Jehová. Y usted dice, oiga pastor, ¿que usted no es ungido? Sí, yo sí soy ungido. ¿Usted es ungido por el Espíritu Santo? Sí. Entonces usted y yo somos unos ungidos. Pero el ungido solo hay uno. ¿Estoy hablando claro? Con artículo solo hay uno. ¿Quién? Jesús. Nadie más es el ungido de Jehová. Él es el Cristo. Ungido quiere decir Cristo. Ungido quiere decir Mesías. La palabra Cristo, Mesías y ungido son la misma palabra en español, en griego y en hebreo. O sea, si usted dice ungido, Cristo o Mesías, es la misma palabra en 3 idiomas distintos. ¿Y cómo usted y yo podemos decir que somos el Mesías? No, somos ungidos en el sentido que hemos sido llenos del Espíritu Santo. El Señor nos llenó con Santo Espíritu y nos ungió, somos un ungido. Pero llamarnos el ungido es atrevernos a hacernos un anticristo. Cualquiera que se llama a sí mismo sumo pontífice o el ungido puede ser catalogado aquí como un anticristo. Cualquiera que se adjudica atributos que son exclusividad del Señor, como conocer el futuro, como poder para perdonar pecados, como conocer con precisión y exactitud la voluntad de Dios para los demás, como el poder para hacer milagros, como poder para gobernar sobre las potestades espirituales, como autoridad para ser obedecido por los demás sin discusión, como ser llamado rey o reina, patriarca, querubín, profeta, apóstol o cualquier otro nombre con el sentido de autoridad, título o unción sobrenatural especial que no se enseña en la palabra. Porque hay gente por ahí inventando cosas de esas. Usted y yo hemos sabido, ahí en internet sale de pastores que de repente han sido hasta coronados por su congregación. Los visten ridículamente con un vestido de rey, les ponen una corona y no sé qué tanto. Porque dicen que la Biblia enseña que somos reyes sacerdotes. Sí, somos real sacerdocio y los demás y todos. Pero andar haciendo esas ridiculeces para ostentar autoridad y poder y manipular a otros es caer en este rasgo, en este error. Salieron de nosotros, dice Juan. No se refiere a personas endemoniadas que fundaron religiones paganas. No, se refiere a cristianos que estaban en la iglesia y que de repente una idea herética les contaminó la mente y que empezaron a enseñar cosas. Por eso es tan grave el asunto. Cualquiera que enseña y proclama un evangelio distinto al evangelio del Señor es un anticristo. Como el falso evangelio de la prosperidad, los que enfatizan las bendiciones económicas y las consideran la esencia de la salvación y piensan que de eso se trata la vida, de ser ricos. El falso evangelio de la siembra económica, los que dicen que debemos pactar con Dios, mandar una ofrenda a la televisión para que luego Dios nos dé una gran bendición económica. Siembre, mande su siembra. Pacte. ¿Han visto a esos usureros de la televisión que dicen estas cosas? El falso evangelio de las declaraciones, los que dicen que tenemos poder en la boca para hacer que suceda lo que nosotros decimos, usando palabras como declarar, decretar, confesar, arrancar, construir muros, derribar barreras, cancelar, reprender, etcétera. Como conjuros, eso es brujería, para supuestamente hacer milagros. No tenemos poder en nuestra boca, discúlpeme, no tenemos poder. El poder está en Dios. No tenemos poder para hacer milagros. Y si usted me pregunta, oiga, ¿qué Dios no ha hecho milagros en su vida? Montones de milagros ha hecho en mi vida, pero no los ha hecho mi poder, los ha hecho su poder. No he sido yo el que ha hecho los milagros, ha sido Él. Yo no más supliqué a Dios, ni siquiera declaré, ni exigí, ni demandé milagros. Supliqué, pedí, y Él hizo milagros, porque Él es el que decide si se hacen o no se hacen los milagros. Igual que decidió si Pablo se le quitaba o no se le quitaba el aguijón en la carne, y no se le quitó. Uno dice, ¿por qué no declaró sanidad sobre su vida? Hubiera dicho, no, declaro sanidad sobre mi vida. Aguijón, te ordeno que te vayas. ¿No hubiera dicho eso? No lo hubiera dicho porque no estaba loco, porque tenía sana doctrina, porque no era neocarismático, porque no veía el canal Enlace, por eso no declaró. Porque estaba sano en su doctrina. El falso evangelio del pensamiento positivo. Los que dicen que las bendiciones están en nosotros, que podemos materializarlas si las pensamos, las imaginamos
y pronunciamos. Hablan del poder creador de la mente y las palabras. Hay quienes hablan de eso. Hay un muy famoso pastor de una iglesión gigantesco o una comunidad religiosa gigantesca que hasta dice que hay que embarazarse de las bendiciones. Que usted piense en su mente, en su escritorio de caoba labrada que necesita, que quiere, porque él cuenta una historia de esas, y usted se embaraza en su mente de eso, y entonces lo declara, tengo un escritorio, y sucede el milagro por su poder creador de su mente y su palabra. ¿No le suena eso al diablo y la serpiente antigua diciéndole a Eva, serás como Dios? ¿No le suena eso a ser Dios? Un anticristo. El falso evangelio del humanismo, los que dicen que todo depende de nosotros. Hablan maravillas del ser humano con frases como estas: descubre el campeón que hay en ti, y niegan lo que la palabra dice respecto a la perdición del ser humano. Cuando Pablo buscó en su interior para ver qué encontraba, nos dice que encontró trapos de inmundicia. Eso es lo que encontramos usted y yo si descubrimos algo dentro de nosotros. Pero si Cristo viene a nuestra vida y nos transforma, entonces Él puede hacer de nosotros un campeón. Pero no es lo que éramos, no, es lo que Él hizo de nosotros. Ojo con ese evangelio falso del humanismo. El falso evangelio de las unciones. La 1,000 manifestaciones de histeria colectiva, de hipnosis grupal y manipulación psicológica, en donde suceden fenómenos que involucran emociones, alucinaciones, que no tienen nada de espiritual y sí tienen mucho de carnalidad, como la unción de los diamantes, la unción del oro, la bendición de Toronto o borrachera espiritual, la unción de los tirados al piso, la unción de las escobas y muchas otras aberraciones que ridiculizan el cristianismo y trastornan a los creyentes. Y no sé cuántas de estas conocen y cuántas no, pero la unción de las escobas es de lo más ridículo. Un tipo mandó comprar un montón de escobas, las ungió con su palabra y luego las vendió no sé cuántos miles de dólares para que usted pudiera barrer la pobreza de su casa, para que usted pudiera barrer el espíritu de drogadicción de su casa. Para la gente que tiene problemas en su casa, imagínense, compró una escoba por no sé cuántos miles de dólares para llevarse a su casa y poder barrer la tristeza y la angustia y no sé qué. Oiga, alguien me dijo, estaría bueno eso, pastor, para pro templo, ¿no? Pues ¿cuánto vale una escoba? 20 pesos que la vendamos a 1,000. Imagina, estoy hablando blasfemias, por supuesto, estoy diciendo ironía nomás para ver lo absurdo que es esto. Pero es que está de moda eso, inventar unciones nuevas. Este número 5 fue esto. Aunque nos habla de un anticristo, en este pasaje Juan nos habla además de muchos anticristos, y he tratado de mencionar algunas de estas ideas que me parece que evidentemente son anticristos en nuestro tiempo. 6. Se trata de algo terriblemente nefasto, ya que captura a los creyentes, haciéndoles creer que están en la verdad, satisfaciendo algunas necesidades emocionales y sin embargo condenándoles a la inconversión. Hay muchas comunidades que reúnen multitud de gente condenada a la inconversión, porque confían en el profeta, porque confían en la unción, porque confían en esto, porque confían en aquello, pero no se le está anunciando el evangelio de Jesucristo, el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo, el mensaje sencillo del evangelio. Y sabe una cosa, es gravísimo. Le voy a decir algo. Hace unos meses o el año pasado se hizo famoso en la televisión un cantante famoso cristiano que ahora es pastor, porque dijo que había que comprarse un disfraz de Halloween para salir a pedir dulces a la calle. Que no hay problema con celebrar el Halloween, que es una ridiculez que algunos cristianos legalistas, como yo ha de decir él, que opinamos que no es lícito, no es correcto, no es útil, no es edificante celebrar el Halloween. Pero él dijo, cómprate tu disfraz y salte a pedir dulces con tus niños. Hay quienes opinan que él es un satánico, que es una persona satanista disfrazada de cristiano. Yo no lo creo, pero creo que hace más daño que un sacerdote satánico al cristianismo. Yo no creo que sea un satánico. Creo que es un cristiano ignorante, absolutamente ignorante. Pero creo que hace más daño que un sacerdote satánico. Porque si sale en la televisión un sacerdote satánico y le dice a usted, vístase póngase un disfraz de bruja, de diablo y salga a pedir dulces, usted no le hace caso. Porque usted sabe quién es. Usted lo manda, ni le apaga, usted le cambia, ni siquiera le toma atención. Pero si es un cantante cristiano famoso, que ahora resulta que pastorea una iglesia, montones de cristianos le hacen caso y reciben su enseñanza. ¿Estoy hablando claro? Por eso Juan nos advierte y por eso llama anticristos. Acuérdense que significa algo así como subcristos, como un subevangelio,
como un evangelio que no es el evangelio de verdad, sino que tiene una cierta distorsión y que contamina a otras personas. Y número 7, resulta en algo contra Cristo, porque finalmente crea una religión que aunque hable de Cristo, porque no se les cae el Jesús de la boca a algunos de estos anticristos, que aunque hable de Cristo, se aleja de la obra salvadora del Señor. Es terrible, pero nuestro mundo está llenándose de empresas religiosas que crecen extraordinariamente y venden entretenimiento, venden autoestima, venden experiencias psicosomáticas, venden estatus, venden espectáculos cómico-musicales y el último grito de la moda religiosa del momento, pero no anuncian el verdadero evangelio del Señor. Y este es el problema. Perdonen este tortuoso camino por 7 puntos para compartir con ustedes lo que me parece que Juan nos anuncia aquí que son los anticristos. Pero ahora quiero compartirles entonces 7 áreas de salud y 7 desafíos que nos presenta este pasaje. Déjenme decir, y va a ser breve porque cada uno lo abordaremos muy brevemente. Me parece que Juan nos exhorta, nos da 7 enseñanzas y 7 desafíos. Número 1, la salud de la memoria. No olvidemos, la existencia de doctrinas extrañas es una realidad. Es peligroso vivir como si todo lo que tiene que ver con Dios y todos los que usan el nombre de Cristo dijeran la verdad. Es peligroso, especialmente el día de hoy. No se trata de dudar de todos, pero sí se trata de ser celosos de la verdad. Si el Señor Jesús hubiera predicado lo que predican algunos famosos predicadores el día de hoy, jamás hubiese sido crucificado. No olvidemos que su predicación fue radical, contrastante y desafiante, y en ella se fundamenta nuestra fe. Nuestra fe, la suya y la mía, debe ser una fe contrastante. Para ser sana, si es sana, es una fe contrastante, diferente. Si de repente como que se parece a lo que dicen los predicadores de la superación personal, entonces no es el evangelio. Si de repente se parece a lo que dicen algunos maestros de control mental y no sé qué, entonces no es el evangelio. Salud de la memoria. No olvidemos que existen doctrinas extrañas y que eso es una realidad. Desde Juan, mire, es el primer siglo. Es Juan, por favor, es uno de los discípulos del Señor. Y ya hay problemas de ese tipo, imagínense en nuestra época. Segunda enseñanza, salud de la visión. No perdamos de vista que el peligro, más grande está en las desviaciones internas del cristianismo y no en una religión extraña que lo ataca. Las persecuciones, como la que el Imperio Romano propinó a los primeros cristianos, las persecuciones como lo que está pasando allá en Oaxaca y en Tabasco y en algunos lugares de nuestro país, siempre han avivado al cristianismo. Mientras más cristianos se matan, más crecemos los cristianos. En cambio, las más grandes derrotas de la iglesia han sido las que tienen que ver con la corrupción interna. No se trata de buscar a un líder mundial y señalarlo, este es el anticristo. Se trata de descubrir las 1,000 doctrinas heréticas que contaminan la fe y desecharlas antes de que causen un daño irreversible en la iglesia. Hay cristianos, y en nuestra iglesia no es la excepción, que creen que la Biblia se lee como se lee la Ouija. Le preguntan a Dios, Señor, ¿quieres que vaya o que no vaya? Señor, por favor, háblame, Señor. Y Dios le dijo a Moisés, ve. Si quiere que vaya a Dios. Oiga, si no es la Ouija. Cuando Dios le dijo a Moisés, ve, se lo dijo en un contexto histórico determinado. Debe estudiarlo, leerlo y sacar un principio de esa enseñanza. Pero algunos cristianos son muy holgazanes y para decidir le hacen así. Si esto no es un libro, por eso digo que no es la Ouija, no es un libro de palabras y no hay a ver cuál te queda a ti. No, debes leerlo de otra manera. Esta forma de estudiar la Biblia es una herejía, es una insensatez. Y hay quien, pastor, ¿pero qué tiene? A mí sí me gusta hablar con Dios. Esa pequeña idea, enseñanza equivocada, puede llevarte a otra más grave, y a otro error más grave, y a otro error más grave. Por eso Juan le llama aquí a estos los subcristos, los subevangelios, los evangelios distorsionados. Salud de la visión. No perdamos de vista que el peligro más grande es la desviación interna del cristianismo. Una religión ajena que nos persigue no es lo más grave. Lo más grave es esa idea que penetra en la fe de algunos cristianos y que los contamina. Tercera enseñanza y desafío. Salud del corazón. Entendamos que si somos cristianos,
El Espíritu vive en nosotros. Ya hemos sido ungidos y no necesitamos ninguna otra unción. Juan dice, lean conmigo por favor: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Los que nos presentan alguna enseñanza nueva o nos ofrecen alguna experiencia de moda, no importa que le llamen unción, definitivamente nos está ofreciendo un anticristo. Es que tú no has recibido el Espíritu, ¿verdad? Tú no has hablado en lenguas, ¿verdad? Es que tú no esto. Y nos enseñan como otra unción. Yo ya le entregué mi vida a Cristo, ¿qué quieres? Ya me arrepentí con respecto a Dios, con respecto a mis pecados, y me arrepentí ante Dios, y creí en Cristo, y le sigo, y le entregué mi corazón. ¿Qué más? No, es que te hace falta ir a un encuentro. No, es que te hace falta esto. Cualquier cosa nueva que te presentan es un error. Salud del corazón. Entendamos que somos cristianos, ya tenemos el Espíritu Santo. Siguiente enseñanza y desafío: salud de las ideas. Mantengamos la doctrina original y no nos dejemos confundir con las modas. Juan dice: lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Las herejías modernas son parte de una euforia sensacionalista y emocionalista que se apasiona por las cosas nuevas. Los falsos apóstoles y sus empresas religiosas se pelean por presentar cada día nuevas modas, nuevas unciones, experiencias, profecías y un sinfín de herejías. Hay así como una especie de carrera por inventarse una nueva puntada. Seamos cristianos a la antigua. Se oye raro eso, pero disculpen, seamos cristianos a la antigua. ¿Qué estoy hablando? ¿Que cantemos puros himnos antiguos, como en este culto, porque este es un culto tradicional? Para los que no vienen más que a este culto, deben saber que en los otros cultos cantamos música moderna, cristiana. ¿Pero a qué se refiere con ser cristianos a la antigua? ¿Que traigamos túnica? ¿Que usemos palabras domingueras? ¿Que hablemos en el español antiguo, en el de Cervantes? O por lo menos en el de nuestra Biblia 60, vosotros sois, ¿cómo estáis? Hermanois, así me dijo un día un hermano, ¿cómo estáis, hermanois? No, ahí en hermano no va el ois. Eso es, no estoy hablando de eso. No, vístase peínese como quiera, al último grito de la moda si quiere, pero en asuntos de fe, seamos cristianos a la antigua, es decir, cristianos como los que Jesús discipuló en el primer siglo. Analicemos a los cristianos del primer siglo, ¿qué hacían? ¿Qué no hacían? De repente hay gente que me dice, oiga, en su iglesia, ¿por qué no hacen esto? Pues porque no vemos que los cristianos del primer siglo hicieran eso. No vemos eso en la Biblia. No vemos eso. ¿Por qué vamos a hacer esas cosas, esas ridiculeces que a usted le encantan tanto? Me dice una prima mía, una prima que es así de corriente carismática. No, primo, en mi iglesia cada domingo hay un Pentecostés. Y se refiere seguramente a lo que pasó en Hechos capítulo 2, día del Pentecostés. Le dije, oye prima, qué padre. O sea, se convierte como 3,000 personas cada domingo y los bautizan. No, eso no, primo. Ah, bueno, entonces les aparecen lenguas de fuego a todos así en la cabeza. No, eso tampoco, primo. Entonces, ¿dónde está el Pentecostés? ¿En que todos hablan lenguas como locos? Me dijo, eso sí, pues eso no es Pentecostés. El día del Pentecostés había por lo menos 17 nacionalidades ahí que no se podían entender porque hablaban idiomas diferentes. Y de pronto los apóstoles predicaron en su propio idioma y cada quien entendía en su propio idioma. Eso fue el milagro. En tu iglesia van personas de diferentes razas y culturas y entonces nadie se entiende y de repente se entienden todos. No, todos somos mexicanos. Entonces, ¿para qué hace falta el don de los diferentes géneros de lenguas? Hay gente que se ha confundido la palabra. Si eso no pasaba en el Nuevo Testamento, ¿por qué vamos a hacerlo nosotros? Y si cosas pasaron porque Dios quiso que pasaran, pues podrán volver a pasar si Él quiere que pasen. Y si no, seguiremos viviendo el cristianismo a la antigua como los cristianos del primer siglo. Salud del proceso. Entendamos el cristianismo como lo enseñó el Señor. Seamos discípulos, permanezcamos en Él. Mire cuántas veces enfatiza Juan este asunto. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Caminar, hermanos, caminar con el Señor, es dejarnos guiar por Santo Espíritu. Eso es la unción de la que habla aquí, la original. Recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu, y evidentemente la espada del Espíritu es la palabra de Dios, lo dice la Biblia. Así que permanecer en Él es permanecer en la palabra también. Las posturas del día de hoy
están basadas en experiencias, en sensaciones, en emociones y en declaraciones de hombres ambiciosos de poder e ignorantes de la palabra de Dios. Para esto, preparan reuniones en donde se exalta la carne, se celebra la riqueza material, se busca la satisfacción personal y se glorifican las experiencias extáticas, de éxtasis me refiero, las cuales se confunden con asuntos espirituales, porque no son asuntos espirituales, son asuntos emocionales. También a los que en los grupos africanos que toman una droga, allí en la Sierra Tarahumara, los tarahumaras con una droga de un cactus que se llama peyote, también se ponen bien highs y también hablan en lenguas. Y danzan, y se emocionan, y ven cosas. Y no es un asunto, por lo menos no del Espíritu de Dios. El verdadero cristianismo, hermanos, es discipulado. Es decir, es caminar con Cristo cotidianamente. No tiene que ver solo con lo que pasa en un culto, un retiro, un encuentro o lo que llamamos ministración, porque en algunas congregaciones el sermón dura 15 minutos y la ministración dura 2 horas. ¿Qué es la ministración? Cuando pasa la gente y los tumban a unos así y a otros así, y unos tiemblan y unos hacen con pescado recién sacado del agua, y es un relajo que traen, dura 2 horas, y el sermón 15 minutos. Discipulado, cristianismo, es lo que pasa todos los días en tu vida. Hay personas que les encanta ir a una reunión y llenarse de emociones y que los tumben y gritar y sudar, y no están todos eufóricos, pero cuando salen se portan mal con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con el taxista. El cristianismo es andar con Cristo y experimentar la unción mientras compras una pizza en la esquina. Ahí experimentas la unción de Dios en tu vida, que te hace regresar el cambio cuando te dan de más, porque estás lleno de la unción de Dios. No estás gritando ni tumbado, pero estás viviendo el cristianismo verdadero. Pero hay gente que quiere circunscribir el cristianismo a una experiencia de un momento determinado, un retiro, una reunión, no sé qué, pero allá afuera no viven para nada el cristianismo. Por eso la enseñanza aquí es: salud del proceso. Entendamos el cristianismo como lo enseñó el Señor. Seamos discípulos, permanezcamos en Él. Salud de la esperanza. Asegurémonos de esperar el regreso del Señor en la sana doctrina. Juan dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El cristianismo verdadero anhela el regreso del Señor, mientras que el cristiano materialista desea permanecer en este mundo lo más posible, porque solo se enfoca en lo terreno. De hecho, hay un predicador que salió en la televisión el otro día y dijo: esos cristianos que piensan en el regreso del Señor, olvídense el regreso del Señor, olvídense, vivan. ¿Qué? Como si la Biblia dice: ven Señor Jesús, no dice es un anhelo de cristiano que venga. Ahora, si no viene, pues claro, sigo viviendo, adelante. Pero yo sí anhelo que ya se acabe esto. Ya me tiene harta la influenza y esta tos que traigo y esas cosas. No puedo dormir por las noches, ya quiero que venga, porque supongo que en el cielo no habla influenza. ¿Verdad que no? Eso dice la Escritura. Y por último, salud de la vivencia. Recordemos que la prueba de la fe finalmente es un estilo de vida correcto. La prueba de la fe finalmente es un estilo de vida correcto. Dice Juan en su último versículo de este pasaje. Léanlo conmigo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Está escrito en un orden y en una forma rabínica judía. Una traducción al buen mexicano podía ser así: en vista de que Jesús es justo y procede con justicia, una señal de que lo seguimos es que actuamos con justicia también nosotros. Déjenme decirlo de esta manera para terminar. Hermanos míos, el Señor nunca nos preguntará en final de los tiempos, en el juicio final o donde usted quiera, donde se imagine. El Señor Jesús nunca nos preguntará: ¿cuántas veces hablaste en lenguas? Ni nos preguntará cuántas veces nos caímos al suelo. Ni nos preguntará cuántas veces hablamos con demonios. Ni nos preguntará cuántas maldiciones generacionales cancelamos. No nos preguntará cuántas veces dijimos cancelo, cancelo, cancelo. Ni cuántas veces danzamos en un culto. Ni cuántas veces entramos en trance. Ni cuántas veces soñamos alguna supuesta profecía. Y usted dice: ¿qué nos preguntará? No estoy seguro. Pero sí encuentra un texto en la Biblia que dice lo que nos va a decir. Y dice así: Mateo 25, versículos 34 al 40, Jesús nuestro Señor dijo: entonces el rey
Dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. No significa, hermanos, que la salvación es por obras, no, pero sí significa, déjenme decir esto tan serio e importante. ¿Me lo pueden poner en la pantalla? Fíquele otra vez, gracias. Sí significa que el cristianismo o discipulado del que estamos hablando es un estilo de vida, es una forma de ser, es una manera de vivir y no solo una experiencia emocional mística en un culto, retiro o campamento. Es una forma de vivir todos los días. Aquí no dice que Jesús, para separar los chivos de las ovejas, porque de eso habla esta ocasión el Señor Jesucristo, sigue hablando y dice lo que le dirá a los que no le dieron de beber ni comer, ¿se acuerdan? No lo puse aquí, pero sigue hablando. En esa ocasión Él está hablando de alguien en el fin de los tiempos, discriminando los que sí, los que no. ¿Y qué puso de parámetro para decidir los que sí y los que no? ¿Lenguas? ¿Fenómenos en un culto? ¿Retiros? ¿Estar en trance? ¿Qué puso de diferencia? Su comportamiento. Y su comportamiento, por supuesto, en virtud de su fe, de una fe verdadera, auténtica, que se vive todos los días. No es salvación por obras, no. Está hablando del carácter de una salvación verdadera, de la forma de vivir de una persona que de veras ha creído, que ha sido salvo por gracia, no por obras, por puritita gracia, pero que al ser salvo por gracia experimenta una transformación y un estilo de vida diferente. El Señor nunca nos llamó a tener experiencias emocionales, ni a realizar rituales o experimentar ministración de algún profeta o apóstol. Jamás desafió a sus discípulos a declarar prosperidad. Tampoco habló de hacer guerra espiritual con palabras como acto, derribo, etc. Lo que sí dijo fue lo siguiente. ¿Pueden leer conmigo lo que dijo en Lucas 9:23? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso sí dijo. No dijo: declárelo, declara prosperidad sobre tu vida, manda tu ofrenda. Nunca dijo eso. Pero sí dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, y estas cosas, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, es decir, deje de pensar en lo material, deje de pensar en sus logros personales, en su autoridad o sus poderes humanos. Que lejos está esto del falso evangelio de la prosperidad que predican algunos. Y luego dijo: tome su cruz cada día. Esto tiene que ver con sacrificio cotidiano, con entrega de todos los días, y no solo con una experiencia en el culto. Que lejos está esto del falso evangelio light del día que se predica el día de hoy. Y luego dijo: y sígame, es decir, sea discípulo, que camine con Él, que vivamos con Él en un proceso de crecimiento, de desarrollo de nuestra vida y de maduración continua. No se trata de una experiencia de solo un instante, sino de una vida llena de instantes con Jesús, llamada discipulado. Por favor, hermano, por favor, que no sea este momento su único encuentro con Jesús de la semana. Más tarde usted, donde quiera que esté, puede hablar con el Señor, leer su palabra, estudiar su palabra, y mañana muy temprano, antes de hacer cualquier cosa, debería hablar con Él, porque eso es ser discípulo, permanecer en Él todos los días. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así es que la exhortación final, hermano, de este pasaje, que disculpen, pero está lleno de exhortación. El hermano Juan así comienza. Ustedes hablan del anticristo, pues yo les quiero hablar de los anticristos y sacarrácatelas, que se agarra directo y nos habla del verdadero cristianismo, que es discipulado, ser discípulos. Por eso la Gran Comisión dice: id y haced discípulos. No dice: vayan y hagan, construyan congregaciones, negocios religiosos, llénenlos de gente. No, dijo: hagan discípulos. En Oreb no tenemos la pasión por ser una iglesia, por ser una comunidad muy grande, una congregación muy grande. No, tenemos la pasión por ser discípulos. Queremos ser discípulos. Yo sé que algunos de los sermones que predico hacen que miembros de la iglesia dejen de venir,
porque no les gusta lo que digo y prefieren oír a otros que dicen cosas que les rascan el oído, por así decir, como dice la palabra. Pues ni modo, porque el Señor nos mandó a ser discípulos, no a llenar congregaciones, no a hacer mega congregaciones, nos llamó a ser discípulos. Ahora, si somos muchos los discípulos, qué bendición. Ojalá que así sea nuestra iglesia. Pero el cristianismo es entonces permanecer en Cristo, ser discípulos. Hermanos, espero que estas enseñanzas hagan mella en nuestro corazón, sean semilla en usted y en mí, y nos permitan tener una fe saludable, una fe sana. El sermón se llamó, les recuerdo, vivamos la fe que vence al mundo, la fe de discípulos de Jesús. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta enseñanza. Te pido, Dios, que nos ayudes, nos bendigas. Queremos ser tu iglesia, Señor, una iglesia llena de discípulos. Sabemos, Señor, que hay en el mundo, y en el mundo llamado evangélico, contaminación, Señor. Si había en la época de Juan, más hay en nuestra época, Señor. Anticristo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Por eso están enseñando un paraevangelio, un subevangelio, un submensaje, un mensaje que no es el mensaje completo, que no es el mensaje verdadero. Señor, ayúdanos a tener una fe sana en nosotros, a predicar esta fe sana, Señor, al mundo entero, a todos los que nos escuchen, nos conozcan, podamos anunciarles esta fe verdadera. Ayúdanos, Dios, por favor. Sigan orando, mis hermanos, y tal vez usted y yo le queremos decir al Señor: Señor, cuentas conmigo, quiero ser tu discípulo. No quiero ser una persona que solo viene al culto y experimenta cosas en el culto. Quiero ser un discípulo que experimenta tu unción cada día, haga lo que haga, desponchando mi carro, dándole una moneda al niño que limpia el parabrisas, discutiendo con un vendedor. Haga lo que haga, quiero ser tu discípulo ahí, ungido por ti, siendo transformado cada día más por tu presencia en mi vida. Si usted quiere decirle al Señor algo como eso, ahí en su lugar levante su mano y vamos a orar juntos. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Señor Santo, bendícenos por favor y haz de nosotros tus discípulos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. De ti vienen las riquezas y la honra, tú lo gobiernas todo, la fuerza y el poder están en tu mano. Por eso, Dios nuestro, te damos ahora gracias y alabamos tu glorioso nombre. Adoremos a nuestro Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Eres quien
Oremos. Señor, te bendecimos porque pues tú te manifiestas en nuestras vidas, suples lo que necesitamos, por eso te bendecimos y correspondemos a tu llamado. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén.